Dios les bendiga, hermanos de Radio Cristiana Linderos Antiguos. Sean bienvenidos a este espacio que se llama Transformados por su gracia. Damos gracias a Dios porque podemos continuar con estas grabaciones y principalmente con el hecho de poder traer testimonios de hermanos. Esta ocasión nos acompaña el hermano Noé González. Hermano está trabajando en Querétaro. Hermano Noé, un gusto tenerle aquí con nosotros. Gracias. Igualmente, un gusto verte nuevamente, Besalel, un buen amigo de tiempo atrás. Amén, amén. Sí, qué tremendo, qué tiempos aquellos del colegio. Y de verdad es un privilegio poderle tener aquí. Queremos, más que nada, el enfoque es que cada uno de los que nos escuchan puedan ser retados y entender que los testimonios que Dios tiene para cada cristiano, su obra en cada persona, no es algo que solamente suceda en unos cuantos. A veces esperamos cosas tan grandes y dice, ay, es que ese es un testimonio, pero nos damos cuenta que la obra de Dios es especial para cada persona. Así es. Dios teniendo un propósito para cada uno de nosotros y el anhelo de Dios es que le conozcamos personalmente. Me da gusto verte nuevamente, Besalel. Entonces nos vimos solteros, ahora ya con familia y hasta dos chiquitines, ¿verdad? Así es. Dos tú, dos hijos y dos hijos yo. Entonces es una bendición ahora poder ver a nuestra siguiente generación en el camino del Señor conviviendo. Amén, amén. ¿Quién iba a pensar? La verdad nunca se imagina uno todos esos aspectos, pero te das cuenta que es Dios. Así Es es. Dios. Y ahorita yo creo que vamos a abarcar algunas de esas cosas que entendemos que es Dios obrando en todo momento, es Dios trabajando en todo momento principalmente. Y algo con lo que me gustaría comenzar en esta tarde es hacerte una pregunta importante, creo yo, porque es donde parte todo. Y es, ¿cómo fue el ambiente donde tú creciste? Bueno, eso trataré de resumirlo, ¿verdad? Si no nos vamos a llevar todo el día aquí. Pero bueno, yo nací para empezar en el año de 1989 en el Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Nací en una familia pequeña. Somos 3 hermanos en total, yo soy el menor de ellos. Y bueno, crecí y me tocó nacer en una situación en la que mis padres ya acudían a una iglesia cristiana. Ellos me comentan que cuando nació mi hermano el mayor, que me lleva 6 años, ellos no eran cristianos. Ellos tenían la religión tradicional. Y bueno, por alguna situación de enfermedad, mi papá tuvo el contacto con ciertos hermanos cristianos que oraron por él. Y él pudo ver una sanidad en su cuerpo, entonces él decidió congregarse en una iglesia cristiana. Y cuando yo nací, me tocó ya crecer en un ambiente, en un panorama, ¿verdad?, donde estaba expuesto a la palabra de Dios. Recuerdo, ¿verdad?, que a la iglesia que íbamos era una iglesia pequeña. Habían muchos niños, habían más niños que adultos, pero aún así era una iglesia pequeña. No pasábamos de 50 personas, tal vez, de lo que recuerde. Pequeña. Y la mayor parte, ¿verdad?, de las veces que íbamos a la iglesia, recuerdo que nos ponían en las bancas de hasta atrás para colorear algunas hojas solamente. No había un ministerio como tal enfocado a los niños, entonces la predicación era para los adultos y los niños teníamos que guardar silencio. Crecí ahí en la casa de mis padres hasta la edad de 14 años. Mi padre fue profesor en el magisterio y con el tiempo fue ascendiendo de puesto en sus ocupaciones, y eso hacía, ¿verdad?, que constantemente le viéramos en casa estudiando o teniendo una reunión con maestros o un curso o dando clases, y casi no recuerdo alguna interacción, ¿verdad? Ahorita no me viene a la mente un recuerdo con mi padre en el que hayamos pasado un tiempo juntos, tal vez jugando. De hecho, ¿verdad?, por el mismo hecho de que él era maestro,
nos pedía que nosotros en la escuela pues tuviéramos buenas calificaciones. Y no sé si es el caso de todos, pero en mi caso, ¿verdad? Siendo el menor, me costaba muchísimo más ser diligente o responsable con mis tareas, mis labores, por decirlo así. Todo lo veía como juego. Y normalmente siempre en las noches, ¿verdad? Mis hermanos se iban a dormir y yo me tenía que quedar haciendo la tarea. Y recuerdo que no me gustaba ir a la escuela, ¿verdad? Según yo, siempre fui como la piedrita en el zapato de mi papá, siendo el maestro, ¿verdad? Entonces, como mi hermano me lleva 6 años, el mayor, y mi hermana 3 años, cuando yo entré a primero de primaria, él pasó casi inmediatamente un año después a la secundaria. Estuve 2 o 3 años, no recuerdo, en la primaria, y mi hermana se fue a la secundaria y mi hermano a la preparatoria. Y en ese momento mi hermano se fue a Pachuca. Mi hermana terminó la secundaria y posteriormente también se fue a Pachuca. Entonces yo estaba por terminar la primaria y ya estaba solo en casa con mis padres. Y lo único que recuerdo, ¿verdad?, es que yo pasaba más tiempo conviviendo con mi mamá. Mis hermanos ya no estaban y mi papá todo el tiempo estaba trabajando o estudiando. Entonces, en cierto modo, en mi infancia, creo que gran parte de mi infancia me sentí solo. Y mi mamá también tenía, pues como todo, ¿verdad?, cosas que hacer, quehaceres. Mi abuelita en esos momentos, y recuerdo que un tiempo vivió con nosotros porque estaba muy enferma, entonces mi mamá cuidaba de ella. Y no me permitían salir a la calle, ¿verdad?, a jugar, por miedo a que tal vez algo me fuera a pasar. Entonces realmente crecí en casa, ¿verdad?, jugando solo. Y fui a la secundaria, me hice de amigos, era muy tímido, ¿verdad? No tenía esa facilidad para hacer amigos, pero tuve un buen amigo. Hasta la fecha podemos hablar, ¿verdad? Saludarnos, visitarnos. Se llama Andrei y a la fecha de hoy pues él es pastor, ¿verdad?, también de una iglesia. Eso fue algo que me impactó cuando nos volvimos a ver. Entonces, a la edad de 14 años yo estaba terminando la secundaria. Iba a la iglesia cristiana con mis padres. Y bueno, recuerdo algunas cuantas, muy pocas predicaciones, ¿verdad? No recuerdo en sí el mensaje, pero recuerdo que normalmente las predicaciones eran testimonios, ¿verdad? Del pastor o de los pastores que invitaban o de hermanos que pasaban al frente. Y lo único que tuve de experiencia del cristianismo, ¿verdad?, era de vez en cuando recitar un salmo, el Salmo 91, el Salmo 23. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Esos textos los recuerdo. Y testimonios, testimonios que en su momento me causaban impacto, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué increíble. A la edad de 14 años, ¿verdad? Como no tuve mucha interacción con mis hermanos, por decirlo así, aunque no soy hijo único, me sentía casi, ¿verdad?, como si hubiera crecido como hijo único. Entonces decidí, ¿verdad?, que así como mis hermanos se habían ido de casa a estudiar fuera, yo también lograría lo mismo. Y me mentalicé a irme a estudiar a Chapingo. No creí, la verdad, que iba a aprobar el examen, porque cuando fui vi que habían muchos candidatos, ¿verdad?, queriendo entrar. Y mi sorpresa fue, ¿verdad?, que cuando publicaron los resultados, lo recuerdo en el periódico, ¿verdad?, mi nombre aparecía ahí en los que decían para entrar a la preparatoria. Sí, sí, sí. Y para mí, ¿verdad?, fue como una oportunidad para explorar lo desconocido. A la edad de 14 años yo creía que Ixmiquilpan, Hidalgo, ¿verdad?, y el Valle del Mezquital era toda la tierra. Ese era mi conocimiento vasto, ¿verdad?, de lo que yo decía, hasta allá se acaba la tierra, al final de las montañas. Nunca había salido. Y cuando quedé en Chapingo, ¿verdad?, en Texcoco, México, y por primera vez salí a la Ciudad de México, me sorprendió. O sea, ver que hay ciudades más grandes y ver que hay mucha gente. Y
bueno, recibí la beca para poder estudiar ahí, estar internamente en una habitación y poder continuar mis estudios. Disculpa que te interrumpa en este aspecto, vas a continuar obviamente, pero por ejemplo, hasta este punto, ¿cuál es, cuál era tu percepción o tu concepto de Dios antes de que, vamos a decir, emigraras, por decirlo así, a salir de tu entorno al cual estabas acostumbrado? ¿Cuál era tu concepto de Dios en ese momento antes de salir? Ok, mi único concepto que yo tenía de Dios, ¿verdad? Era que Dios estaba en el cielo, que es lo que normalmente nos enseñan. Pero yo no sabía que Dios podía morar en tu corazón porque realmente nunca escuché un mensaje relacionado a ello. Escuchaba que aquel Dios que está en las alturas hace milagros cuando oras en su nombre. Personalmente en mi niñez nunca presencié, ¿verdad?, la sanidad de ningún hermano, aunque muchas veces pasaban al frente, ¿verdad?, a dar su testimonio. Y el único concepto que yo tenía de Dios era un Dios de milagros. No sabía que era un Dios de misericordia, no sabía que era un Dios que vino a dar su vida, ¿verdad?, para salvarnos de la condenación del pecado. No sabía nada de eso. Solamente sabía que Dios hacía milagros cuando le buscabas, cuando invocabas su nombre y principalmente el nombre de Jehová. Entonces me decían, ¿verdad?, que para ser hijo de Dios, lo único que me decían es que yo debía adorar a Dios en el nombre de Jehová. Que no tuviera ídolos, ¿verdad?, o imágenes, porque eso le disgustaba a Dios. Pero en sí, un conocimiento más de la palabra de Dios no lo tuve. Entonces, salí a Chapingo a la edad de 14 años y creo que no fue una edad prudente para salir de casa y menos, ¿verdad?, no teniendo en mi vida un temor reverente, por decirlo así, hacia Dios, no teniendo un conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, comencé a explorar, ¿verdad?, lo que significaba tener libertad, libertad en el mundo. Libertad entre comillas, ¿verdad?, de que tus padres ya no te estaban vigilando. Libertad de que tú ahora podías tener amigos y no necesariamente tenías que decirle a tus padres quiénes eran tus amigos. En la Universidad de Chapingo, ¿verdad?, hay un tianguis, hay 2 comedores, hay, como por decirlo así, una plaza, ¿verdad?, internamente donde puedes jugar billar, fumar, tomar, eh, bailar, lo que tú quisieras, ahí se podía hacer en esa plaza. Entonces, ¿verdad?, yo recuerdo que lo primero que me llamó la atención cuando tuve esa oportunidad, por decirlo así, de explorar cosas nuevas, lo primero que me llamó la atención, ¿verdad?, es que las amistades que tuve presumían mucho acerca de jugar billar. Y a veces uno no trata de no sentirse minimizado por los demás. Y cuando me invitaban a jugar, ¿verdad?, no ponía ningún pretexto. En mi vida no tenía convicciones de santidad. Entonces, por querer agradar a los demás, por querer pertenecer a un grupo social, por querer tener amigos, por querer, entre comillas, encontrar una familia, ¿verdad?, de amigos, para no estar solo, pues iba con ellos. Y sutilmente, ¿verdad?, empecé poco a poco a participar de lo que el mundo participa. Empecé a jugar billar, ahí derrochaba el dinero que me daban de mi beca. No recuerdo haber utilizado el primer año de estudios mi dinero, ¿verdad?, sabiamente. Todo lo derrochaba en diversión. Y si teníamos que ir a pasear o ir a Six Flags, lo gastábamos cada vez que podíamos. Para mí, ¿verdad?, entre comillas, no me parecía algo malo. Pero sin embargo, Satanás es muy sutil porque solamente te pone un gancho, ¿verdad?, y después viene algo más para que pruebes algo nuevo. Y cuando no tenemos límites, estamos dispuestos a probar algo nuevo, no importando las consecuencias.
Entonces, después fueron los bailes, ¿verdad? Me invitaron, obviamente iban compañeras, iban señoritas, iban jovencitas, y empezó a despertar a mí un deseo, ¿verdad? Un interés por tener una novia. Pero lo único que me detenía, ¿verdad? Es que yo veía que muchas personas, jóvenes y señoritas, tomaban, y algo que a mí no me agradaba en lo absoluto era tomar. Entonces, cuando yo sentía atracción por una señorita y quería acercarme, ¿verdad? Para conocerla, a veces la veía ya en un estado de ebriedad, y eso me espantaba, y me incomodaba, ¿verdad? Era algo que me disgustaba. Entonces creo que Dios de cierto modo me estaba cuidando de una u otra manera. Recordaba muchas veces algunas oraciones de mi madre, ¿verdad? Cuando era niño. Y recuerdo que ella oraba por mí. Y recuerdo que ella hacía una oración por mí como lo hicieron por Samuel, ¿verdad? Al dedicarlo a Jehová. Claro. Y yo recuerdo que una de las oraciones de mi mamá era: Señor, guarda a mi hijo de todo pecado y lo consagro para ti. Era lo único que oraba, ¿verdad? Entonces yo, cuando estaba afuera de casa, en la preparatoria, y hacía cosas indebidas, siempre había esa, ¿verdad? Ese recuerdo de las oraciones de mi madre, y cuando venían esas oraciones me incomodaba, porque no me hacía sentir parte del grupo en el que estaba, y me hacía sentir incómodo sabiendo que algo estaba haciendo mal delante de Dios. No sabía exactamente qué era, pero yo sabía que así como mi madre había orado por mí para algo especial, yo sabía que Dios quería de mí algo especial, y estaba derrochando mi vida en eso. Veía, ¿verdad? O pude ver cómo compañeras de la preparatoria quedaron embarazadas. Y normalmente salían embarazadas de esas fiestas, ¿verdad? Porque pues a veces terminaban a altas horas de la noche, a veces ni terminaban. Eh, Para ti, en este punto de tu vida, mencionas algo muy interesante, que es lo que hay en tu mente, o sea, tu mamá, y sin embargo, aún, vamos a decirlo, es una lucha para ti. ¿Cuál fue ese punto crítico, por decirlo así, donde dijiste algo tiene que cambiar? ah, bueno, tuvieron que pasar ciertas cosas que causaran dolor en mi corazón para que yo me comenzara a quebrantar delante de Dios y buscara nuevamente una iglesia cristiana. Empecé primero con el billar, empecé con las amistades, ¿verdad? Mal habladas, doble sentido. Empecé a ir a las fiestas, no tomaba, pero llega un punto en el que constantemente te insisten, ¿verdad? Y te sirven una y te sirven otra, y saben que no tomas, pero dicen, pues si somos amigos, ándale, échate una, no pasa nada, ¿verdad? Y luego ya cuando había más gente, ¿verdad? Y ya sabes, de adolescente uno se siente valiente, uno siente que todo lo puede. Y uno no le gusta parecer débil delante de los demás en la época de la adolescencia, ¿verdad? En ese periodo. Entonces había señoritas, ¿verdad? Que también me decían, ¿o qué no eres hombre, verdad? Y recuerdo que con el paso del tiempo fue tanta la presión que a veces sentía sobre mí, aunque me sentía incómodo, pero llegó un punto en el que comencé a aceptar lo que me servían. No lo hacía por gusto, porque nunca me gustó la bebida, pero lo hice, ¿verdad? Entre comillas, según yo, para demostrarles que no era un cobarde como ellos lo decían, o que no te gustan las mujeres, o que no esto, que no lo otro, ¿verdad? Y comencé a tomar para agradar. Recuerdo en una sola ocasión, no sé qué me dieron de tomar, que sí me mareé. Y sí recuerdo que no me sentía nada bien al día siguiente, yo creo que sí me embriagué. Y esa fue la única vez en la que caí en esa condición.
Y yo decía, qué chiste, qué satisfacción tiene tomar y al día siguiente sentirte de lo peor. O sea, no por ellos, por ti en tu estado físico y de salud. Yo no le encontraba una satisfacción a la bebida, ni le encontraba una satisfacción a los que fumaban. El Señor, de una o de otra manera, me ayudó a ver el peligro, uno de la bebida, ¿no? Veía las consecuencias de mis compañeros y la mayoría terminaron mal, unos ni terminaron la escuela. Y te digo que a veces pasaban cosas de los que se quedaban en la fiesta. Yo normalmente no me quedaba porque sabía que el quedarte era embriagarte hasta perder conocimiento. Entonces yo nada más iba un rato por querer estar y pertenecer a un grupo, pero ya cuando veía que la situación ya no estaba bajo control me salía. Pero pude ver a varias de mis compañeras embarazadas. Y a veces el punto es que ellas se embarazaban y no sabían ni de quién. En la preparatoria se tenía una clínica dentro de las instalaciones. Y hubo un punto en el que tuvieron que clausurar, no la clínica, las fiestas, se pusieron estrictos en las reglas. Pasaban revisando los dormitorios porque eran edificios de hombres y edificios de mujeres y pasaban revisando en las noches todos los dormitorios para que no hubieran parejitas, porque comenzó a aparecer SIDA ¿cómo se dice? En la población estudiantil. Y yo recuerdo que yo estaba abajo, bueno, siempre he estado delgado, ¿verdad? Pero estaba más delgado. Y ahí también te daban estas ampolletas de aceite, ¿cómo se llaman? Como vitaminas. Bedoyecta. Ajá, Bedoyecta. Y bueno, me decían que eso me iba a ayudar a subir de peso y esto. Y entonces yo iba, ¿verdad?, a pedir medicamentos sabiendo que todo era gratis. Pero al mismo tiempo en lo que yo entraba, ¿verdad?, y me estaban esperando, o yo tenía que esperar para entrar a la consulta, veía muchas señoritas todos los días que yo iba a inyectarme o que yo iba por vitaminas. Señoritas formadas. No 10, no 20, más de 30 o 50 señoritas formadas y embarazadas. Algunas tal vez sabían quién era el responsable, muchas ya no, pero muchas salían llorando. Y cuando yo entraba, ¿verdad?, al consultorio, al hablar con el doctor, ¿verdad?, me decía, cuídate. De hecho, los mismos doctores nos advertían, ¿verdad?, no tengas relaciones, no tengas noviazgo, no tengas pareja dentro de esta escuela. No te lo recomiendo. Y te dabas cuenta que había mucho índice de SIDA. Entonces, todo lo que fue la preparatoria, nunca tuve novia. Y una de las razones por las que no tuve novia era eso, porque tenía miedo de infectarme. Y llegó un punto, ¿verdad?, en el que el vicio, las fiestas y lo que dijera la gente y el querer agradar a la gente ya no me llenaba, porque sentía que estaba viviendo una vida que ya no era la mía, que tenía que aparentar una imagen de mí para agradar a los demás y ser aceptado. Y yo sentía que al final de cuentas mis valores eran pisoteados, el respeto hacia mi persona era pisoteada, y me sentía más humillado por los que yo decía que eran mis amigos que por los que ni conocía. Y eso me hizo recapacitar entre mis amistades y entonces buscar amistades cristianas. Así que entonces comencé a buscar, ¿verdad?, de qué manera encontrar a un grupo cristiano. Y resulta, ¿verdad?, que una vez estaba hablando con un compañero de mi salón y no sé por qué razón empezamos a hablar de Dios. Yo creo que son esas veces en las que te sientes solo y te preguntas si realmente Dios existe. Y el punto salió que estábamos hablando de Dios. Y llevábamos ya 3 años, íbamos en tercer año y me dice, soy cristiano, y nunca me había dicho que él que era cristiano, ¿no? Claro. Obviamente yo tampoco le dije que era cristiano, bueno, según yo. Claro.
Entonces, hoy en día me doy cuenta que tristemente hay muchos que dicen ser cristianos, pero son cristianos de la secreta. Se avergüenzan de compartir su fe. Y yo era uno de ellos. Entonces este amigo me invitó a un grupo, ¿verdad?, de jóvenes, de estudiantes que según estudiaban la Biblia. Y me gustó mucho, ¿verdad?, porque comencé a oír alabanzas, coritos que de niño escuchaba en la congregación y me hacían sentir como en casa, ¿verdad?, aún estando lejos. Y comencé a confiar nuevamente en esas personas. En ese momento, así como había confiado la primera vez en amigos mundanos, ahora estaba confiando en amigos cristianos. No era maduro, porque la Biblia dice que no debemos fiarnos ni poner nuestra vista en los hombres. Claro. Pero a esa edad, ¿verdad?, se me hizo muy fácil nuevamente confiar ahora en un grupo cristiano. A veces tenían veladas de oración y ahí iba, ¿verdad? Ni sabía orar, pero el punto era que me sentía bien al escuchar cantos cristianos y estar en un grupo cristiano. Y recuerdo que había un joven de la universidad que era el que nos predicaba la palabra de Dios. Él no era predicador, ¿verdad?, pero procuraba, ¿verdad?, estudiar y a su manera enseñarnos algo. Mi sorpresa fue que unos 6 meses después me lo encontré a él fumando, tomando. Y yo dije, ¿cómo es posible que el líder del grupo cristiano tenga esa vida? Y mi decepción fue ver que él era igual a mis ex amigos, ¿verdad?, del mundo. No había una separación entre sus convicciones y su fe con el mundo. Y no nada más él, eran los músicos, los guitarristas. Es más, era mi propio compañero que me invitó al grupo cristiano. Wow. Y esa fue mi total decepción. Entonces, ¿verdad?, se nos permitía salir de las instalaciones de la preparatoria. Y yo los fines de semana procuré buscar una iglesia cristiana. Ya no pertenecer a un grupo de jóvenes, sino ahora pertenecer a una iglesia cristiana. Yo no conocía y no sabía que había un sinfín de denominaciones cristianas. La iglesia donde yo crecí era una iglesia evangélica, de niño. Y yo pensaba que todas las iglesias cristianas eran evangélicas. Entonces yo salí buscando una iglesia y en la ciudad de Texcoco, muchas te dicen iglesia cristiana Shaddai, iglesia cristiana El León de Judá, iglesia cristiana Vida Nueva, iglesia cristiana. Todas son iglesias cristianas, Claro. pero no te dicen qué denominación son. Entonces, yo llegué a una iglesia cristiana por primera vez en Texcoco. Y era una iglesia, ¿verdad?, donde decretaban, donde se tiraban al piso, donde te imponían las manos, donde desataban lenguas angelicales, donde muchas cosas, hasta el vómito santo, según ahí vi. Wow. Y eso me asustó, porque yo no lo había visto en mi pueblo natal, ¿no? Y yo dije, es que te hacían creer y te hacían entender que si tú no tenías un don, principalmente el don de lenguas, no tenías la llenura del Espíritu Santo. Y si no tenías la llenura del Espíritu Santo, por lo tanto, o andabas en pecado, o no eras hijo de Dios. Wow. Y como yo nunca llegué a sentir o a experimentar esa llenura que ellos te predican, en lugar de animarme a buscar a Dios, me hizo creer que yo era un pecador de lo peor y que no era hijo de Dios. Estuve yendo meses a ese lugar y nunca experimenté eso. Entonces dije, creo que Dios no me ama. Creo que mi vida no le agrada a Dios de lo que he hecho y creo que Dios me ha desechado. No hubo ni el pastor, ni quien orara por mí, ni quien me aconsejara, ni quien me guiara a los pies de Cristo. Pero todo lo que vi en esa iglesia para mí fue, en lugar de ser de bendición, era como señalarme, ¿verdad?, indirectamente con el dedo y decirme, tú no calificas. Tú no eres hijo de Dios. Entonces decidí salirme de la iglesia creyendo que ya Dios se había olvidado de mí. Más adelante, ¿verdad?, llegué a ir a otra iglesia y era una iglesia interdenominacional. Una iglesia cristiana interdenominacional porque ahí no hacen distinción de personas, porque ahí cualquier persona en lo que crea es amada por Dios, es bienvenida y puede ser integrada a la familia de Dios por el simple hecho de ir a la iglesia.
Mi decepción de eso, ¿verdad? Es que yo veía a los guitarristas como rock and rolleros, vestidos de negro, con greña larga, con aretes, algunos con las uñas pintadas, los guitarristas. Y aunque yo no podía entender, ¿verdad?, si eso era bíblico, si era cierto o no era cierto, me incomodaba porque muchas veces a mí me invitaron a tocar. De hecho, ahí en la iglesia interdenominacional fue donde aprendí a tocar la guitarra. Porque llegando me dijeron, ¿te gustaría servir a Dios? Yo, sí, claro. Yo quiero que Dios me acepte, ¿verdad? Yo quiero que Dios me dé una oportunidad de ser su hijo. Yo quiero agradar a Dios. Y si sirviendo a Dios y tocando la guitarra puedo ir a su presencia, ¿verdad? Puedo pertenecer a su familia, quiero servir. Y de esa manera me atrajeron, ¿verdad? Me atrajeron y comencé a participar en el grupo de alabanza. Me enseñaron la guitarra. Pero algo que me incomodaba, ¿verdad? Era que el que me enseñaba a tocar la guitarra veía que sus uñas, ¿verdad?, parecían de mujer. Y que cada vez que me saludaba sentía un toque físico, ¿verdad?, incómodo, como con otra intención. Además su mirada la veía con otra intención. No dije nada porque yo dije, pues yo no soy quien para juzgar, y dicen que en esta iglesia todos, Dios es amor. Entonces si yo no lo amo, yo estaría mal delante de Dios. Y a veces ese tipo de filosofías termina convirtiéndose en una espada de doble filo. Porque si no practicas el amor, entonces eres de lo peor. ¿Quién eres tú para juzgar a otros si Dios no lo juzga? Dios es amor y a todos los ama por igual. Y con el tiempo comencé a ver que llegaban personas lesbianas y homosexuales a esa iglesia y todos eran bienvenidos. No sé si eran las costumbres de mi pueblo, no sé si fue mi crianza, pero a mí me dijeron que solamente Dios hizo hombre y mujer. Y cuando llegué a esa iglesia me termino dando cuenta que no hay hombres ni mujeres, hay lesbianas y homosexuales. Y que aún así Dios los ama. Y yo dije, ¿cómo es posible? Me quedé en esa iglesia hasta que terminé de estudiar la preparatoria porque yo no sabía qué otra iglesia ir. Y además yo no quería dejar de agradar a Dios tocando la música, como bien muchas veces se nos dice, alabando a Dios. A veces creemos que el convertirnos de los ídolos al Dios verdadero y adorar a Dios nos da la salvación de nuestras almas o nos hace hijos de Dios. Eso es lo que a mí me hicieron creer con ese tipo de filosofía, ¿verdad?, cristiana. Tú adora a Dios, agrada a Dios y entonces serás hijo de Dios. Nunca me predicaron el evangelio. Entonces tu primer contacto con Jesús, vamos a decirlo así, fue, bueno, no sé si podría usar esa frase, fue con miedo, o sea, temor más que comprensión de quién era Jesús, era un miedo incluso hasta de cuestionar. Así es, no podíamos cuestionar a los líderes porque se nos decía que los líderes eran ungidos de Jehová, como lo fue Saúl, como lo fue David, que esos son los siervos. Ellos usan, es que Saúl fue siervo de Jehová, Dios lo usó con propósitos, Dios usó a David como su siervo y él era ungido, y ahora los pastores son siervos ungidos de Jehová. Y te hacen creer que entonces tú no tienes por qué cuestionar al ungido de Jehová y que lo que él diga proviene de Dios, aunque no te abran la Biblia, por el simple hecho de que él lo diga proviene de Dios. Entonces, el líder, ¿verdad?, muchas veces ponía personas, no sé si por talento, pero no por consagración y santidad, tal vez por conveniencia, yo no lo sé. Yo no sé por qué a mí me pasaron al frente sin asegurarse verdaderamente si era o no era hijo de Dios. Simplemente llegué, ¿verdad? Y no sabían si yo venía de la cantina o de dónde venía. Así me pasaron al frente. Y ahora entiendo, ¿verdad? Ahora que conozco un poquito las Escrituras, que la obra de Dios no se debe hacer indulgentemente, no se debe hacer sin dolerse, debe hacerse con temor reverente, porque Dios es santo y su casa debe ser en santidad. Y no cualquiera debe ministrar al frente. Pero yo no entendía eso en ese momento. Lo único que yo entendí de parte de aquel ungido de Jehová, ¿verdad?, es que si yo dejaba de adorar y de servir a Dios, entonces yo iba a caer de su gracia, de su agrado, iba a perder mi salvación y ya no iba a haber otra oportunidad para mí,
Porque también te decían, ay de aquel, ¿verdad?, que pisotear el nombre del Señor Jesucristo, conociendo ya su palabra. O sea, yo llegué a esta iglesia, serví y me decían, es que ahora tú ya conoces a Dios. Y si ahora te retractas, estarás pisoteando el nombre de Cristo y ya no habrá perdón para ti. Ya no habrá más salvación para ti. En lugar de infundirme seguridad para venir a los pies de Cristo, me infundieron miedo. Y en este transcurso, bueno, tú ya llegas al punto donde dices que hasta la preparatoria, toda la preparatoria permaneces ahí, pero en el transcurso en el que tú ibas de la escuela a esta iglesia, de casualidad, ¿nunca te topaste una persona que anduviera en la calle repartiendo algún folleto, estuviera predicando, evangelizando en la calle de casualidad? ¿Qué crees que no me tocó jamás que alguien se acercara a mí con un folleto? Hoy en día sé que hay una iglesia bautista en Texcoco y que esa iglesia tiene 30 años. Eso quiere decir que ya estaba ahí cuando yo estaba estudiando ahí. Pero en lo personal nunca me encontré con alguien, con un cristiano, ¿verdad?, que me compartiera el evangelio en la calle. Lo único que pasó, ¿verdad?, que a veces cuando me desanimaba o me entibiaba es que decían, estamos orando por ti. Era todo. Pero eso no hacía la diferencia, porque nadie me enseñaba ni nadie me explicaba las escrituras. Y no hay salvación sin un entendimiento previo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nuevamente lo que yo escuchaba en esas iglesias era siempre testimonios. Dios me rescató de tal lugar. Yo era narcotráfico y Dios me salvó. Yo estaba en lecho de muerte en el hospital por una enfermedad y Dios me salvó. Yo pertenecía a una pandilla, fui apuñalado y Dios me dio la oportunidad de seguir vivo. Me dio una segunda oportunidad y ahora aquí estoy para servir a Dios. Que ahora me doy cuenta que todos de una o de otra manera andábamos buscando agradar a Dios, pero ninguno era salvo. Y el ungido de Jehová nos hacía creer que el estar en su iglesia nos daba la seguridad de que si Cristo volvía a venir y nos hallaba en su iglesia, nos iríamos con Él. Pero si nos alejábamos de la iglesia, entonces nos quedaríamos. Entonces no habría salvación para nosotros. Terminé. Disculpa que te interrumpa. En todo este aspecto, en todo este punto de tu vida, vamos a decir, estás llegando a un punto donde llega cierta desesperación, me imagino. Había cierta aflicción más que a lo mejor esa confianza. ¿Cómo fue que tú topas, por decirlo así, llegas? Porque incluso hasta en ese aspecto creo que a lo mejor con miedo, la primera vez que se te presenta el evangelio, me imagino que aún hasta con desconfianza, pero ¿cómo, cómo fue que tú llegas a un lugar, no sé, iglesia, yo creo que ahorita lo dices, pero cómo fue que llegas o tu contacto con la verdad? ¿Cómo lo tomaste, por decirlo así? Ok, yo salí de la preparatoria a los 17 años y 5 años después conocí a Jesucristo como mi Salvador. Todavía tuvieron que pasar 5 años más. En lo personal, ¿verdad?, no fui bueno para la agronomía. Chapingo es una escuela, una universidad agrícola. Es muy buena universidad. Y de todas las materias, ¿verdad?, la única que me costaba era agronomía. Las terminaba panzando, ¿verdad? Matemáticas, física y todo lo demás, buenas calificaciones, pero agronomía, teníamos que plantar unas semillas y cultivar y cuidar, y te evaluaban, ¿verdad?, el crecimiento, que no tuviera maleza, hierba y todo. Y pues no, mi parcela, mi tramo siempre estaba de lo peor, ¿verdad? Estaba para llorar, y yo por más que me esmeraba, ¿no?, decía, no, esto no es para mí. Entonces termino la preparatoria y las únicas carreras, tenía pase directo a la universidad, pero las únicas carreras que habían eran agrícolas. Y yo me di cuenta, dije, esto no es lo mío, yo necesito hacer algo distinto. Claro. Así que opté por irme a estudiar una ingeniería, ¿verdad? Y en ese caso opté por ingeniería en electrónica.
saqué ficha para el Tecnológico de Querétaro y de Texcoco me mudé a Querétaro a estudiar la universidad. Me volví a alejar del Señor porque pues nunca pude conocer la verdad, en primer lugar. 2, estaba atemorizado. 3, estaba confundido. 4, estaba desanimado porque vi muchos testimonios. Tú sabes que cuando te involucras en una iglesia, sabemos que no hay ninguna iglesia perfecta, pero entre más te involucras, de más cosas te das cuenta en la mayoría de la congregación que no está involucrada. Entonces lo que ahorita mencioné, ¿verdad? Como esas características de ese guitarrista que me daba clases, pasaban otras cosas desagradables. Que no lo digo, ¿verdad? Porque no quiero decir algo que tampoco no edifique. Independientemente de todo, cuando usan el término iglesia cristiana, ¿de quién están hablando? De Cristo. Claro. Y yo no sé quiénes nos vayan a estar escuchando, ¿verdad? En esta grabación, en esta transmisión. Pero yo no quiero hacer ver que la iglesia cristiana es mala. Lo que quiero hacer ver es que hay falsos maestros en iglesias que se dicen llamar cristianas. Claro. Entonces yo salí confundido. Entré a la universidad y tú te darás cuenta que pues gran parte de los maestros en las universidades son ateos, son gnósticos. Su base de razonamiento lo toman en la ciencia, en la observación, en la lógica, en el razonamiento. Así que mi mentalidad comenzó a ser transformada por la filosofía de los maestros de la universidad. Comencé a pensar como ellos y a cuestionar ahora todo. Así como nos enseñaron a razonar, ¿verdad?, los principios de la física y de las matemáticas, ahora también yo comenzaba a cuestionar el principio de la fe cristiana. ¿Será cierto que Dios existe? ¿Será cierto que Dios envió a su Hijo? ¿Será cierto que existe el infierno? Cosas que a veces escuchas por ahí. ¿Será cierto que la iglesia cristiana es la iglesia de Dios? Nunca cuestioné que la Biblia fuera la palabra de Dios, pero sí cuestionaba todas esas cosas por lo que había visto. Comencé a vivir como una persona mundana. Ya no me identificaba como un cristiano. Me preguntaban, cuando a veces se daba la conversación, ¿y tú qué eres? ¿Católico, cristiano? ¿Qué eres? Yo le decía, no soy ni católico ni cristiano, porque yo no sabía en qué creer. Y aparentemente comencé a llenarme de información, a documentarme, a leer libros, aún de superación, de motivación, de positivismo. Comencé a estudiar la universidad y me propuse terminar la carrera que empecé, pero no nada más terminarla, sino ser el mejor. Esa fue mi mentalidad cuando entré a la universidad, ser el mejor de mi generación. No logré ser el mejor, logré ser el segundo de mi generación. Estuve en el cuadro de honor, me dieron una beca, comenzaron a reconocerme los maestros, habían concursos de robótica, me comenzaron a inscribir, comencé a participar y comencé a ganar en las competencias y comencé a visualizarme como un joven profesionista de talento. Dije, soy talentoso. Y enfocado a la electrónica, ¿verdad? Yo me veía terminando la universidad y haciendo una maestría, pero no en México. Yo estuve estudiando inglés y japonés en la universidad y mi finalidad era irme a Japón, a pulirme en el área de la electrónica. Esa era mi finalidad. Entonces yo me involucré tanto en la tecnología en ese momento que estaba ahí, ¿verdad? Eso era todo mi existir, eso era lo que me identificaba. Si alguien me preguntaba, ¿quién eres? Soy un ingeniero en electrónica. No soy un cristiano, no soy un mal joven, no soy un borracho, soy un electrónico. Así de sencillo lo resumía todo.
Y en una ocasión, ¿verdad? Tomaron las instalaciones de básquetbol del auditorio de la escuela. Y me llamó la atención, ¿verdad? Que lo que había ahí era un grupo de alabanza y adoración de jóvenes cristianos, de jóvenes del grupo estudiantil de la universidad. No era de ninguna iglesia. Con el tiempo supe que ese grupo se llamaba Vida Estudiantil. Fui por curiosidad, pero no fui por convicción, porque en mi mente habían dudas. Pero fui por curiosidad, como simplemente para recordar viejos tiempos, aún según yo creyendo que ya había cerrado ciclos en mi vida. Y comencé a escuchar los coritos, ¿verdad? Que ya había escuchado, que ya me sabía de memoria. Y había un joven que comenzó a predicar. Me llamó la atención, ¿verdad? Porque este joven expuso acerca de fe y razonamiento. De hecho, se llamaba fe versus razonamiento. No recuerdo todo su discurso que dio. Lo único que sí recuerdo, ¿verdad?, es que muchas veces el hombre trata de razonar todas las cosas para tomar una decisión. Y si su razonamiento le dice que esa decisión no es buena, entonces no lo hagas. Pero muchas veces te encontrarás en circunstancias de la vida difíciles de solucionar. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de una familia, puede ser la pérdida laboral. Y el joven que estaba exponiendo decía, puede ser que tú seas el mejor de tu generación. Casi yo decía, ¿qué me conoce? Puede ser que tú tengas un don especial y tengas un intelecto único para hacer grandes cosas. Y puede ser que Dios te abra puertas más adelante y tengas un trabajo exitoso. Y puede ser que tal vez no lo deseamos, pero el día de mañana la vida da giros, dice. Puede ser que el día de mañana pierdas tu trabajo, pierdas tu reconocimiento. Y en ese momento querrás entender por qué si eres una persona talentosa. Y parecía ser verdad que alguien le contó mi vida, que alguien le dijo mis planes. Y en ese momento tú tratarás de razonar y de encontrar una explicación a las circunstancias. O puede ser que pierdas tu estado de salud. Y aunque tengas un buen trabajo y éxito, ahora estés gravemente enfermo a punto de morir. Y te preguntarás ¿por qué? Y el razonamiento no te ayudará a darte una respuesta. Lo único que podrá sacarte adelante, lo único que te permitirá tener fortaleza en ese momento, y lo único que te permitirá más adelante vislumbrar la explicación del por qué, en el principio será la fe. Y entonces comenzó a explicar acerca de la fe, ¿verdad? Y cómo la fe sobrepasa obstáculos, cómo la fe sobrepasa razonamientos, cómo la fe no tiene límites. No recuerdo todo su mensaje, pero esa era la idea de lo que él estaba dando. Y dice, y tú probablemente estás aquí, ¿verdad? Porque estaba predicando a los jóvenes que estábamos ahí de curiosos, de chismosos. Yo dije, ¿por qué vine, verdad? Dice, puede que esta mañana tú estés aquí, ¿verdad? Y no crees en Dios. O puede que alguna vez fuiste a una iglesia católica o la que haya sido y te hayan enseñado de Dios, pero hoy en día niegas a Dios porque no crees en Él. Pero no crees en Él porque no te has dado la oportunidad de conocerlo personalmente. Y no hay ninguna manera de conocer a Dios porque nadie le ha visto. Tu mente humana, tu razonamiento, la ciencia no lo puede descifrar porque no lo ha visto, no lo ha observado. El único medio para conocer a Dios es la fe. Todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Y captó mi atención eso que dijo. Tú no puedes negar algo si primero no te has dado la tarea de observar la situación y saber si verdaderamente existe o no existe. Al menos que tú mismo hayas corroborado la existencia de Dios y te hayas convencido de que no existe, entonces hazte ateo. Pero si nunca has buscado a Dios verdaderamente, no te atrevas
a decir que Dios no existe. Y eso despertó una curiosidad en mí. Dije, no voy a ser cristiano. Dije, ya no sé qué voy a hacer. Pero lo único que sí quiero, ¿verdad? Porque algo que en la misma filosofía humana es que en la universidad te enseñan a investigar, a indagar, a observar, a ser meticuloso con los detalles. Entonces yo me propuse personalmente buscar, ¿verdad?, libros o algo que me dijera si Dios existe. Comencé a entrar a internet, comencé a ir a la historia, comencé a ver si verdaderamente Jesús estuvo en la tierra o no estuvo en la tierra, o era una mitología de alguien. Muchos años después conocí el testimonio de Josh McDowell. Y cuando yo leí la biografía de Josh McDowell, un joven, ¿verdad?, también universitario que se consideraba ateo y terminó convirtiéndose al cristianismo, me identifiqué en mi testimonio con él, sin saberlo. Yo nunca escribí un libro, pero me identifiqué cuando leí su biografía de él, porque yo estaba en esa posición de negar a Dios sin haberme dado la oportunidad de buscarlo. Entonces comencé a leer. Y comenzaba a ver que la historia, ¿verdad?, respalda los sucesos de Jesús, la muerte de Jesús, cómo marcó la historia de la humanidad, de todo el mundo. Un hombre, un carpintero que no estuvo en universidades, que no escribió libros, pero que le llamaron maestro, rabí, profeta. Y yo dije, entonces sí existió en medio de nosotros. Y ese fue mi primer acercamiento, sin saberlo, a Dios. Mi propia incredulidad. Me gustó porque cuando terminó este joven de exponer, ¿verdad?, dijo, cada lunes en el jardín que está aquí tal, dentro de las universidades, tenemos estudios bíblicos. Cada lunes a las 10 de la mañana. Si no tienes clases, ahí te esperamos. Yo no fui las primeras veces, pero después de que investigué un poquito, ¿verdad?, me di a la tarea de escuchar la Biblia y de recibir un estudio bíblico de lo que ellos impartían. Y ahí, ¿verdad?, conocí a un joven que se llama Saúl. Era el guitarrista de ese grupo. No era una iglesia. Por decirlo así, era un grupo interdenominacional. Porque cuando me acerqué a ellos, ¿verdad?, todos decían ser cristianos, algunos pentecostés, otros evangélicos, otros bautistas, otros metodistas, otros presbiterianos, otros ecuménicos. Yo ni sabía que existían tantas denominaciones, pero ahí me decían, no, es que yo soy cristiano de tal, y yo decía, órale. Otro de lo mismo. Sí, a la diferencia de que aquí, ¿verdad?, no hablaban en lenguas y no hacían cosas raras. Pero como ahí estaba el joven que expuso y que captó mi atención, dije, voy a esperar hasta ver qué día le toca enseñar a él, porque se turnaban las enseñanzas. Pero para eso resulta que en una ocasión le tocó al guitarrista compartir la palabra, el estudio. Y de lo que él habló fue del evangelio. Me dijo, tú estás aquí este día. Y probablemente estás buscando a Dios. Pero no podrás conocer a Dios simplemente a través de un libro. Porque Dios es grande. Porque Dios es altísimo. Porque ni aun los cielos, dice, le pueden contener. ¿Tú crees que un libro puede describir a ese Dios? Y ahí me cerró un poquito, ¿verdad? Captó mi atención y me dijo, pues, entendí el mensaje, ¿verdad? En la biblioteca no voy a encontrar a Dios. Y comenzó a decir, la única manera de encontrar y conocer personalmente a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y él comenzó a dar el evangelio. Jesucristo es la manifestación, es el Dios hecho carne, y comenzaba a dar los textos bíblicos. Y por primera vez empecé a escuchar esa revelación, esa noticia. Y empezó a hablar de la vida eterna y de la muerte eterna. Y dijo, tú puedes hoy ser exitoso profesionalmente, puedes
ser rico, pero si no tienes a Cristo y mueres sin Cristo, todo lo que hiciste se quedará. Pero ¿a dónde irá tu alma? Y por primera vez me puse a pensar en mi alma. Yo ni siquiera sabía que tenía alma. Sabía que no había vivido como a Dios le agrada. Sabía que había hecho cosas en el pasado que no estaban bien. Pero la exposición de este joven de la palabra me guió a los pies de Cristo. Él dijo, habló de manera general, ¿verdad? Dijo, si tú has vivido en inmoralidad, si tú has entrado en vicios, si tú has negado a Dios, si tú has blasfemado, te has quejado, has insultado a Dios, lo has negado, todo esto es pecado. Aun si te consideras incrédulo, es pecado. Si dices ser ateo, es pecado. Y todos los incrédulos entrarán en la segunda muerte, que es la muerte eterna, en el lago que arde con fuego y azufre. Y eso me empezó a asustar. Yo no sabía ni dónde estaba Apocalipsis, ¿verdad? Pero ahí los jóvenes llevaban la Biblia y me la compartían y yo estaba viendo que todo lo que decía estaba ahí. Y me dijo, tú puedes seguir cuestionando si Dios existe o no existe. Eso no es lo más importante, Dios existe. Lo triste será que te des cuenta demasiado tarde el día que mueras si no aceptaste a Cristo. Apeló a mi entendimiento, apeló a mi razonamiento a tal punto que llegó a convencerme que todo lo que estaba diciendo era cierto. Y me dijo, si verdaderamente estás buscando a Dios, lo primero que necesitas hacer es aceptar a Cristo. Venir y reconocer que necesitas que Él perdone tus pecados, porque solo Él te puede dar vida eterna. En la condición en la que te encuentras, tal como estás, ven a Cristo. Esa vez que Él hizo esa invitación y oró, yo no oré con ellos. Yo todavía en mi mente estaba luchando en mis ideas, en lo que había leído, en superación personal, que esto y que lo otro, pero la fe pudo más que el razonamiento. Y al último decía, ¿y si sí es cierto? Pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí. Creo que yo, no recuerdo si 1 o 2 semanas, no recuerdo cuántos días, pero llegó una noche, ¿verdad? Ya estaba en mi dormitorio, ya iba a dormirme. Vi una película, me acuerdo todavía, y después de eso ya me iba a dormir. No oraba, pero esa vez empecé a sentir un sudor frío en mi frente y miedo. Es más, ni quería apagar la luz, y no era por la película que vi. Era porque estaba recordando el mensaje del Evangelio que este joven expuso en aquella ocasión. Y dijo, si esta noche la muerte viene por ti, ¿a dónde pasarás la eternidad? Él ya había explicado que hay 2 lugares, el lugar de condenación, el infierno, para los que no se arrepintieron y no aceptaron a Jesús, y el lugar de reconciliación, el lugar de vida eterna, el reino de los cielos preparado para aquellos que creyeron, aun cuando no le vieron. Bienaventurados los que creyeron, aun cuando no le vieron. Esa noche, ¿verdad? Yo sabía cómo orar porque había recordado a mi madre cómo oraba. Había recordado cómo estos jóvenes en ese grupito, en ese jardín de la escuela habían orado. Yo sabía que necesitaba cerrar mis ojos y orar en el nombre de Dios. Y pedirle, yo recordaba las palabras que Él dijo, pídele a Jesús que entre en tu corazón y pídele perdón por tus pecados. Y esa noche eran como la 1:30 de la madrugada, en la noche. Tanta fue la convicción y el terror que me inundó de miedo de no amanecer al día siguiente o de perecer en el infierno, que en esa misma noche le dije, Señor, perdóname. Señor, yo no sabía que habías enviado a tu Hijo a morir por mí. Yo no sabía que el ir a una iglesia cristiana no me hace hijo tuyo. Lo que sí sabía es que cuando yo tomaba, sabía que te ofendía a ti, te desagradaba a ti. Cuando yo fumaba, sabía
que te estaba desagradando a ti. Cuando yo mentía, sabía. Y Señor, sé que no soy buena persona. Yo recordé, y si todo lo que tu Biblia, tu palabra dice de mí, si esta noche vienes por mí, yo sé que no voy a ir al cielo, pero no quiero ir al infierno. Y en ese momento, con lágrimas, recuerdo todavía, le pedí a Cristo que por favor escuchara mi oración, que por favor me salvara. Y le acepté en mi corazón, personalmente, solo en mi cuarto. Pero Dios usó a este joven Saúl para mi salvación. Después de eso, el siguiente lunes, rápidamente, ¿verdad?, decidí ir al estudio bíblico. Eso ya fue de 5 años después de la preparatoria, ya estábamos casi terminando la universidad. Y hice muy buena amistad con Saúl. Una, porque tocaba la guitarra y yo tocaba la guitarra. Y me empezó a enseñar cantos que no sabía. 2, porque cada vez que estaba con él me hablaba más de la palabra de Dios. Ahora me doy cuenta cuán importante es compartir nuestra fe. No nuestro testimonio, es distinto. Compartir nuestra fe a la luz de las Escrituras. Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Lo importante es mencionar a Cristo. Y Saúl me dijo, ya venía mi graduación. Él sabía que yo ya iba a terminar. Él iba en 3er año, yo iba en 5º. O sea, ya el último año de la universidad. Y me dijo, yo sé que tal vez ya no te voy a ver porque ya vas a graduar, pero me gustaría invitarte a unas conferencias en estas vacaciones. Le dije, sí. Le dije, ¿de qué son? Me dijo, son unas conferencias bíblicas. Y es en San Luis Potosí. Yo no sabía que Saúl era bautista, porque en ese grupo, te digo, habían de todos. Pero a las conferencias que él me estaba invitando era la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí, del pastor Luis Ramos. Y resultó ser una conferencia misionera. Yo ni sabía que era eso. Me gradué, fui a mi ceremonia, fui a la conferencia y por primera vez escuché la gran comisión. El mandato de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. La necesidad de obreros, de predicadores, que vayan y adviertan a los hombres de su condición de pecado y que los guíen al arrepentimiento en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Estuve expuesto, ¿verdad?, esos días a las predicaciones y me sentía un poco incómodo, no porque me disgustara, de hecho me gustaba la predicación. Pero yo me sentía un poco incómodo porque yo comencé a sentir que Dios me estaba hablando. Pero dentro de mí, ¿verdad?, en mi inmadurez todavía había cierta incredulidad. Sabía que ya Cristo vivía ahora en mí porque lo acepté de todo corazón. Puse mi fe en Él. Pero no me sentía digno de poder predicar en su nombre y yo ser un pastor o un siervo de Él de esa manera. Yo no me sentía digno porque yo decía, yo sé que Cristo me perdonó, pero mi vida pasada no es una vida ejemplar. Aquí seguramente en esta iglesia, dije, hay muchos jóvenes que han crecido aquí y que no han vivido o no han probado el pecado como yo. Y que Dios pudiera usarlos porque ellos sí vivieron una vida santa y irreprensible, yo no. Y eso me llenaba de incredulidad después de los mensajes y después de las invitaciones cuando decían, si Dios te está llamando, ¿verdad? Si Dios tocó tu corazón, Dios quiere usarte. Hay mucha necesidad y hablaban de la necesidad de los países que no tienen Biblia, que no tienen el Evangelio, que no han sido alcanzados, que han sido olvidados, de pueblos indígenas, de gente que se está muriendo sin Cristo porque nadie les predicó. Y cada vez que escuchaba eso, Dios, ¿verdad?, parecía que comprimía mi corazón, lo apretaba y me decía, tú párate. Yo le decía, Señor, pero pues yo soy nuevo en la fe, ¿yo qué voy a predicar? Yo ni siquiera sé tu palabra, no la conozco. Envía a otros que han crecido en esto y que ya saben. Y la última predicación, Dani Ortiz. Y predicó acerca de un paracaidista. No recuerdo todo su mensaje, pero dijo, ¿verdad?, que hubo alguien que no armó bien la mochila del paracaídas, no hizo bien su trabajo.
y sus compañeros subieron al avión y el avión tuvo una falla y se tuvieron que arrojar, pero un paracaídas no abrió porque el que se encargaba de hacer las mochilas no hizo bien su trabajo. Sabía que lo tenía que hacer bien, no se podían cometer errores porque se estaba hablando de vidas. Y ese hombre que se aventó murió porque su paracaídas no abrió. Y él era el responsable. Hoy mucha gente, ¿verdad?, vive en angustia, en agonía, en dolor. Están a punto de suicidarse por depresión. Están en peligro, se están aventando al abismo, en desesperación, buscando una salida a sus problemas, a sus divorcios, a las drogadicciones de sus hijos, y no hay ni quien les ayude. Y tú tienes el paracaídas de su salvación y no se los estás dando. Y yo entendí que acababa de recibir una salvación de mi alma y que ahora necesitaba compartirla con otros y que Dios estaba llamando mi vida para ir y anunciar su evangelio a otros. Pero me resistía en mi banca. Y cuando decían, si Dios te está llamando, levántate de tu lugar, sal de tu lugar y ven al altar y rinde tu vida a Cristo, sírvele. Recuerdo que la última predicación yo no me pude contener. Las lágrimas inundaron mis ojos. Dios, verdaderamente su Espíritu Santo, contristó mi corazón y me hizo pasar al frente. Creo que fueron 3 semanas después de mi salvación que pasé al altar a rendir mi vida de tiempo completo para servirle al Señor. Wow. No sé si fue como un mes o 3 semanas más adelante, también no recuerdo ahorita, comenzaba el colegio bíblico. Saúl me dijo, porque me vio pasar al altar, me dijo, ¿vas a servir a Dios? Le dije, no lo sé. Lo único que sé es que necesito hablarles de Cristo a otras personas. Y Dios puso eso en mi corazón. Dios puso una carga después de todo lo que escuchamos por ir a otros lugares a predicar. En ese momento Dios cambió todos mis sueños. 5 años estudiando inglés y japonés para irme, según yo, a Japón a pulir mis talentos, mis dones. Y de la noche a la mañana Dios cambió todo, ahora para servirle a Él de tiempo completo y ya no al mundo. Ya no buscar hacerme rico. Ahora ir a los pueblos donde Él quisiera enviarme. Yo no sabía qué iba a hacer conmigo. De hecho, yo tenía miedo. Yo le dije, Señor, yo no sé qué quieres de mí. Pero aquí estoy. Yo no sé qué más hacer. Yo no sé cómo es esto. Y ese fue el primer paso. Saúl me dijo, aquí hay un colegio bíblico. Y aquí te pueden enseñar. Y aquí te van a preparar para ser un pastor o misionero. Yo no sabía que era un misionero. Entendía lo que era un pastor, pero no un misionero. Y le dije, ¿en serio? ¿Aquí enseñan la Biblia? Me dijo, sí. Entonces, hablamos con el hermano Gabriel, el director. Él presentó mi situación porque él era bautista, él conocía el movimiento, yo no. Y le dijo, este joven quiere venir a su colegio e inscribirse. Y el hermano Gabriel dijo, sí, claro que sí, con mucho gusto. Dice, nada más tráigame la carta de su pastor y su uniforme y listo, que pague su inscripción. Y cuando yo escuché la carta de su pastor, dije, pues, ¿de quién pastor estarán hablando? Pues yo no tengo. Me regreso con el Texcoco, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Saúl, mi amigo, le dijo, no, es que él no tiene pastor, él es recién convertido. Lo alcanzamos en la escuela, en la universidad, vino a estas conferencias, pasó al frente, quiere prepararse. Y me pasaron entonces a hablar con el pastor Luis Ramos, que porque esa decisión no la podía tomar él así. Me pasaron con el pastor Luis Ramos, por primera vez conocí al pastor Ramos. Hablé con él de mi situación. Y él me dijo, si Dios te llamó, yo no quiero ser un obstáculo en tu vida. Me aconsejó. Me dijo, en las mañanas vas a entrar y vas a recibir el discipulado. Me explicó lo que era el discipulado bíblico para los primeros pasos de mi fe cristiana, mi crecimiento, entender el bautismo, la cena del Señor, mis responsabilidades.
Y comencé el discipulado una vez que me inscribí al colegio bíblico en las mañanas. Por las tardes teníamos las clases del colegio bíblico. Y recuerdo que yo iba a vender esas palanquetas. Fue mi primer trabajo, ¿no? Sí. Inolvidable. Pero algo curioso, ¿verdad? Ahorita ya me adelanté a cuando entré al colegio bíblico, pero en ese lapso, ¿verdad? Entre las conferencias donde Dios llamó mi vida, esas 3 semanas al periodo de inscripción del colegio, yo regresé, ¿verdad? A Querétaro. 1, por mi ropa. 2, regresé a la casa de mis padres para decirles que ya no iba a vivir en Querétaro, que me iba a mudar a San Luis Potosí, por si algún día querían ir a visitarme, que no se espantaran si no me encontraban en Querétaro. Y cuando yo fui a mi casa, ¿verdad? Mi papá me preguntó, ¿vas a ir a trabajar a San Luis Potosí? Él me veía, ¿verdad? Como un ingeniero trabajando en San Luis Potosí. Y yo le dije, no, papá, voy a ir a un colegio bíblico para ser pastor. Es lo único que supe decirle. Y me dijo, ¿tú, pastor? Si eres la oveja negra de la familia, te descarriaste en la preparatoria, en la universidad ni se diga, venías a la casa y ni a la iglesia querías ir. Ahora me dices que terminas de ingeniero y resulta que de la noche a la mañana te vas para ser pastor. ¿Me dices una burla o es una broma o qué es? No me creyó. Y le dije, no, papá, hace poco conocí a Jesús. Y unos días atrás rendí mi vida a Dios para servirle como su siervo. Me dijo, no, dice, ¿tú? Y en lugar de sentir el afecto y el apoyo, la aceptación de mi padre, lo único que recibí fue incredulidad por mi testimonio pasado en mi casa. Era natural que no creyera en mí. Como te digo, yo siempre fui la piedra en el zapato, en muchas áreas. No tuve un buen testimonio. Fui un joven renuente, por decirlo así, necio, terco, como le quisiéramos decir. Si había algo que no me agradaba, no lo hacía. Si había algo, un argumento que no me convenciera, no lo hacía. Pero creo que mi papá, ¿verdad?, me heredó eso también. Nos enseñó a tener ese carácter, así. Y me fui al colegio bíblico, ¿verdad? Sin, por decirlo así, sin la aceptación de mi padre. No tuve su apoyo, porque había cierto escepticismo en su vida hacia mí. Y dijo, vamos a ver si es cierto. Y me fui, ¿verdad? Y comencé a vender palanquetas para sostenerme y pagar los gastos del colegio bíblico, la inscripción y las cuotas semanales que se pagan, ¿verdad?, para el alimento y las clases. Y dije, pues si voy a estar estudiando en la mañana el discipulado y luego voy a tener de 9 a 1 para trabajar, porque de 8 a 9 tenía mi discipulado y luego dije 9 a 1 para trabajar, dije, pues no puedo trabajar de mi carrera, no creo que me den, además siempre te piden experiencia, disposición de horario y rotación de horarios y me postulé, ¿verdad? Metí mi currículum para ver si por ahí salía un trabajo de medio tiempo, nunca llegó. Y los gastos comenzaron a ocurrir, ¿verdad? A correr en el colegio, entonces yo tenía que hacer algo pues para pagar. Y había un joven, ¿verdad?, en los dormitorios que te ofrecía palanquetas. Él no te las cobraba en ese momento, ¿verdad? Él te decía, ¿cuántas palanquetas quieres vender? Y tú le decías 10, 20, 30, 50, las que tú quisieras, ¿verdad? El único fin es que él no te las cobraba cuando te las daba, pero te decía, ya no hay devoluciones. Te di tantas y el fin de semana me las tienes que pagar. Y yo pues dije, cuadro de honor, universidad, recién llamado, la promesa de que Dios estará conmigo, la oración de mi madre,
de que en sus oraciones me había dedicado al Señor para hacer algo de mí especial, el humo se me subió a la cabeza y dije, pues ahora soy una persona especial. Dije, tengo la capacidad, si tuve la capacidad en la universidad de ser de los mejores, esto es pan comido, vender palanquetas. Y todos pedían 10 o 20 palanquetas. Algunos ya iban en segundo o tercer año, ¿verdad? Y ya sabían cuántas palanquetas vendían al día. Yo era el novato, yo era el de recién ingreso. Y llego, ¿verdad? Y le digo, ¿me das 50 palanquetas? Cuando dije eso, todos se rieron en voz baja, ¿verdad? Nadie dijo nada. Y yo dije, no importa, al rato se las pago. Salí a vender mis palanquetas por las calles de San Luis Potosí en lo que alguien contestaba mi currículum. Y oh, sorpresa. El primer día caminé de 9 hasta las 2 de la tarde. No estaba acostumbrado a caminar tanto tiempo. A ir al centro de la ciudad caminando y regresar, ¿verdad? Al colegio bíblico caminando. Aprovechando la caminata para vender. Con el solazo. Con mis zapatos de recién graduado. Nuevos, bonitos, caros. Sin experiencia en ventas, pero muy arrogante y altivo. Y la primera lección que Dios me dio fue que la primera semana no vendí ni una palanqueta y ya estaba endeudado. Dije, no he pagado ni mi colegiatura y ya debo 50 palanquetas. Me sentía avergonzado. Es más, no solamente me sentía avergonzado, me sentía humillado. Recuerdo que las primeras veces que iba vendiendo por las calles me daba pena pararme como un vendedor de palanquetas en los locales, en las calles y ofrecer para vender. Y en mi mente, ¿verdad? Chocaba porque yo decía, ¿qué necesidad tengo de estar ahorita aquí en la calle mendigando por una moneda de pan? Así lo veía yo. Por una moneda. Cuando soy ingeniero y puedo tener un mejor trabajo. Y Dios me recordaba, pero te llamé a servir. Y recuerdo que las primeras enseñanzas que escuché en el colegio bíblico, ¿verdad? Es que decían que si amas más tu vida, o padre, o madre, no eres digno de él. Toma tu cruz y sígueme. El que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. Y entonces cada vez que mi orgullo, ¿verdad?, se subía hasta arriba vendiendo, el Señor me decía, no lo vas a lograr así. Y no vendía nada. Y luego me frustraba y quería renunciar. Y quería salirme del colegio y quería entonces regresar a mi vida pasada. Pero venían esos textos. El que no toma su cruz, el que no muere a sí mismo, el que voltea hacia atrás, no es digno de mí. Toma tu cruz y sígueme. Y entendí que lo que primero tenía que hacer era morir a mi propio orgullo. Que ya no vivía para mí. Rendí mi vida para vivir y servir a Dios. Estuve 3 meses vendiendo palanquetas. Esos 3 meses fueron como los 40 años en el desierto de Israel. Quejumbroso, incrédulo, le decía, Señor, ¿dónde están tus promesas? Pues ahora ya estoy sirviendo aquí, ¿por qué no me provees? Pero el Señor me estaba moldeando. Después encontré un trabajo en una tapicería y ahí aprendí a tapizar. No sabía, me astillaba los dedos al principio, las uñas. Más adelante encontré un trabajo ya en otro semestre arreglando impresoras, cambiando los cartuchos y todo eso, dándole mantenimiento. Y poco a poco después trabajé en Sam's. Me levantaba a las 5 de la mañana porque entrábamos a las 6, salíamos a las 2. Y caminando de toda la avenida de Chapultepec, a veces nada más llegaba corriendo al comedor y a bañarme y a las clases.
y aparentemente comencé a tener un trabajo secular mejor de como empecé. Pero ese trabajo secular me empezó a apartar de mi comunión con Dios, porque quería trabajar y ganar bien para pagar mis gastos de colegiatura, pero también para vivir bien dentro del colegio. Pero ya no estaba teniendo mis devocionales en la mañana porque eran a las 6 y yo a las 6 ya entraba a trabajar. Terminaba cansado y agotado, que no me levantaba antes para orar ni leer. Regresaba, me bañaba y a veces ni las tareas había hecho. Y llegaba a las clases, ¿verdad? Y me estaba durmiendo. Ya ni estaba aprendiendo. Y estaba descuidando el propósito por el cual Dios me había llamado. Así que Dios me tuvo que mostrar que el trabajo secular y el dinero ya no era lo más importante. Y tuve que ir y renunciar a esos trabajos. Y más adelante entonces me metí de velador al colegio bíblico para aprovechar las horas en la mañana, estudiando la Biblia, poniendo atención en las clases y trabajando en las noches. Terminábamos como a las 1:30, creo, 2 de la mañana de hacer el aseo y ya nos dormíamos. Y ese fue el mejor periodo que tuve, creo, en el colegio, porque fue donde pude pasar más tiempo de rodillas, orando en silencio, en el auditorio de la iglesia, buscando la dirección de Dios para mi vida. Y en los dormitorios, cuando me llegaba a quedar ahí, también me la pasaba, ¿verdad?, leyendo la Biblia o leyendo un libro, ¿verdad?, que me ayudara a entender ciertas dudas. Y creo que fue un momento muy hermoso y dulce, caminando con Dios en ese momento. Vinieron pruebas en el matrimonio de mis padres, en la iglesia de mis padres, todo se estaba dividiendo, todo se estaba desboronando, pero ahora ya no veía las cosas como las veía antes. Ahora veía que Dios también estaba haciendo algo en la vida de mis padres con un propósito, de que ellos se arrepintieran y verdaderamente conocieran a Jesús. Más adelante, en unas vacaciones regresé. Ellos seguían siendo pentecostés o evangélicos, como se les conoce mejor. Y tuve la oportunidad de hablarles del evangelio en la casa de mis padres y guiarlos a los pies de Cristo. Bueno, gracias a Dios, ahora ellos ya son salvos. Y no me arrepiento, ahora ni siquiera anhelo ni añoro la profesión que Dios en su momento me permitió. Gracias a Dios, nunca imaginé, es más, no me siento capaz de pastorear una iglesia. Antes, cuando salí de la universidad, me sentía tan elocuente y tan arrogante. Ahora creo que me hace falta aprender a hablar bien. Hace un año comenzamos la primera iglesia en Querétaro, sin imaginarnos que en enero Dios, en sus propósitos, pondría en nuestras manos una segunda iglesia para pastorear. Cuando se presentó esa necesidad de un grupo de hermanos que en la Sierra de Querétaro no tenían pastor, no me sentía con la capacidad de pastorear 2 iglesias. Pero ya no quise tomar una decisión bajo mi razonamiento, sino por fe. Y esas primeras lecciones las sigo recordando en la universidad. Fe o razonamiento. Y hasta hoy en día siguen marcando mis decisiones. Un cristiano, un hijo de Dios, no debe vivir por emociones. Debe vivir por convicciones, por principios de Dios. El cristiano no toma sus decisiones. Los principios de Dios en la vida del cristiano toman las decisiones. Los principios de Dios te marcan las pautas de la voluntad de Dios y en base a esos principios toman las decisiones. Entonces, cuando estos hermanos me buscaron, los conocí, tuvimos un día de evangelismo, les predicamos. Ellos, como niños chiquitos, ¿verdad?, esperando a su padre, un padre como huérfanos, me dijeron: pastor, regrese a pastorearnos, regrese a visitarnos.
Eso quebrantó mi corazón. La verdad es que allá afuera hay mucha gente que está necesitando, está buscando que alguien les predique la palabra de Dios. Cuando estamos en nuestra comodidad, sentados en nuestra sala, en nuestra casa, en nuestra escuela, y no salimos de nuestra rutina, cuando nada más estamos sentados en la iglesia, no nos damos cuenta de la necesidad latente que está allá afuera. Hay gente, ¿verdad?, que ha estado orando por años porque alguien vaya y les predique. Eso le pasó a Pedro y a Pablo, al apóstol. Ahorita en la iglesia de la ciudad de Querétaro hay una hermana de 75 años. Fue la primera hermana en llegar a nuestra iglesia. Estuvimos 3 meses sin gente. Solamente le predicaba a mi esposa y ella fue la primera en llegar a la iglesia. Y cuando ella llegó a la iglesia, con lágrimas en los ojos, glorificaba a Dios. Y de hecho cantó un himno al Señor, dando gracias por la iglesia que había llegado a su pueblo. Ella era cristiana, iba a una iglesia evangélica antes, al otro lado de la ciudad, y por más de 40 años ella estuvo orando porque alguien fuera y levantara una iglesia en su pueblo. Ahora ella dice, ustedes son la respuesta a mis oraciones. Ella pasó por el discipulado bíblico. Ahora ella dice, verdad, ahora verdaderamente soy hija de Dios. Hace poco tomó una decisión por Cristo. A su manera oraba a Dios por una iglesia y Dios se lo concedió. Hay gente que está orando. Hay gente que está anhelando. Hay gente que vive con un vacío en su corazón. Hay gente que ya no tiene esperanza para vivir. Hay gente que ya no tiene motivos ni anhelos. Hay gente que vive con un vacío, tiene lujos, tiene trabajo, tiene familia, tiene prosperidad, pero nada de eso sacia la necesidad de su alma. Hay un hambre, hay una sed dentro de él y de ella. Hay un vacío y están esperando que alguien les diga cómo saciar su alma. Hay gente que está orando porque alguien se les aparezca, según ellos, como un ángel de Jehová. Señor, ponme un ángel en mi camino que me diga qué hacer. Por eso necesitamos ir y predicar el evangelio. Solo el evangelio tiene el poder de Dios para salvación. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma vidas, solamente Cristo hace nuevas criaturas. Y bueno, ese es en grandes rasgos mi testimonio. Tuve que pasar, pero al fin de cuentas ahora lo veo que es una escuela de parte de Dios. Todos tenemos una historia, todos tenemos un trasfondo, todos tenemos un testimonio, pero creo que todo lo que vivimos a veces son tragos amargos en nuestra vida, son cicatrices, son heridas que tal vez no quisiéramos haber vivido. Y no es que Dios no estuviera cuidándonos, no es que Dios no tuviera el control de nuestras vidas. Pero también dice la Biblia que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tal vez tu vida ha sido destruida por el pecado. Tal vez alguien abusó de ti físicamente cuando eras niño y no te explicas por qué. Déjame decirte algo, tu razonamiento no te dará la respuesta. El buscar a Dios con un corazón sensible para oír la voz de Dios te permitirá sanar, te transformará y un día te ayudará a entender el porqué. Pero primero necesitas venir y creer en Dios. Tal vez tú dices, no, Dios no puede perdonar todo lo malo que yo he hecho.
Ustedes no saben, ¿verdad? Yo he sido un asesino, he hecho de lo peor. Dios dice en su palabra que Él vino a buscar lo vil y lo menospreciado de este mundo. Él vino a dar su vida por el más vil pecador, con el fin de que Él pueda encontrar el perdón de sus pecados. Así de grande es el amor de Cristo. Tan grande que Él no hace acepción de personas. Él está dispuesto a redimir, a limpiar, a lavar a todo aquel que esté dispuesto hoy a convertirse de su mal camino y a humillarse, a rendir su voluntad delante de Él y decirle: Señor, sálvame, perdóname, ayúdame, Señor. Y Dios promete en su palabra que Jesús está ahí para hacer de las personas que creen en Él una nueva criatura. Es por eso que si me llegaran a preguntar, ¿qué prefieres, ser ingeniero o ser predicador? 1000 veces diría que prefiero ser predicador, porque es hermoso el mensaje de salvación, porque la obra de Dios es lo más maravilloso tanto para los que oyen como para los que hoy tenemos la oportunidad de servirle. Es lo más maravilloso. Te permite tener experiencias nuevas, únicas y bendecidas. Te permite encontrar amigos, verdaderos amigos, con una mente transformada, con una mente regenerada. Ya no amigos que hablan con doble sentido, ya no amigos que están esperando a ver a qué hora tropiezas para burlarse de ti, para humillarte. Amigos en la fe, familia en la fe, hermanos en la fe, que sabes que al igual que tú tienen batallas y que si tú caes estarán ahí para levantarte. Están ahí orando por ti. Esos amigos son los verdaderos amigos. Pero eso solamente lo puedes encontrar en un corazón nuevo. Y eso es lo que Cristo hace. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Y qué hermoso es tener amistades, familia en la fe. Ahora mis hijos, gracias a Dios, en las iglesias a las que nos invitan a predicar, ¿verdad? Siempre se hace de amiguitos, mis hijos. Y qué hermoso es ver que sus pláticas, ¿verdad?, son de Jesús, son de cantos. Imitan, ¿verdad? Dicen: ahora yo voy a predicar y tú vas a cantar. Ahora tú vas a recoger las ofrendas. Ahora yo voy a dar la escuela dominical. Esas son sus conversaciones. Y cuando estamos en la gasolinera o en algún lado, ¿verdad?, lo primero que hacen es regalar un folleto de la palabra de Dios con las personas sin sentir vergüenza. Qué bendición tan grande. La bendición no solamente llegó a mi vida, sino ahora alcanzó a mis hijos y a mis siguientes generaciones. Así de grande es el amor de Dios. Y está al alcance de todos los que hoy quieran venir a los pies de Cristo. Si tu hogar está destruido, si tu matrimonio se está derribando, si estás a punto de divorciarte, Dios puede transformar esa maldición en bendición. A través de la persona de Jesucristo. Ese es el regalo más grande que Dios envió a la humanidad, Jesucristo. Y ese es mi testimonio. Eso es lo que hasta ahora Dios me ha permitido conocer. Yo no creo que haya personas ateas. Lo que creo, con todo respeto, es que hay personas ignorantes que nunca se han dado la oportunidad verdaderamente de buscar a Dios. Las personas ateas son aquellas que, no lo dudo, es cierto, tal vez en su pasado alguien les decepcionó, los lastimó, los traicionó, los hirió. Y en base a esa herida tomaron una decisión de alejarse de Dios, pero eso no significa que Dios es malo. Dios dice que el pecado es real y el pecado es malo. El pecado destruye.
Pero Dios construye, Dios edifica, Dios restaura, Dios sana, Dios salva. Por eso yo les invito a todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, que se acerquen a Dios, a que hagan a un lado los prejuicios que puedan tener en su vida, el qué dirá la gente. Tú tienes una necesidad personal de Dios y hoy puedes venir a Cristo. Nuestra relación con Dios es personal. Nuestra salvación, la salvación, la eternidad de nuestra alma es personal. Tú decides aceptar a Jesús y reconocerlo como el Señor de tu vida o no. Dios no fuerza a nadie, pero Él anhela que todos sean salvos. Y gracias a Dios, mi hijo de 5 años, el día de su cumpleaños, este 28 de marzo, él aceptó a Jesús personalmente como su Salvador. ¿Qué le puedo decir al Señor? ¿Qué mayor regalo que la salvación de la vida de mi hijo? Ahora oro por mi otro hijo de 3 años, que un día acepte a Jesús. Ese es mi testimonio. Bueno, hermano, qué impactante es entender y más que nada saber que muchas veces nosotros podemos vivir engañados, pensando que porque es nuestra religión natal con la que crecimos, que con la que se nos inculcó, cuando en realidad al hacer eso, al vivir atados a eso, muchas veces podemos perder la verdad. Podemos estar rodeados de la verdad, pero el hecho de no dar esa oportunidad de entender y conocer lo que es Dios, lo que es la verdad, nosotros mismos podemos vivir engañados muchas veces. Y es verdad, algo que es muy presente hoy en día en la juventud, principalmente hablando en aquellos que nacen en hogares cristianos y por lo cual a veces pareciera que llevan toda la vida en la iglesia y llegan a la juventud y pareciera que no quieren nada con Dios. Muchas veces es porque no se ha comprendido en su totalidad. Hay veces, hay niños, y yo creo que es un error que muchos cometemos cuando estamos enseñando a niños a hacer una oración sin que haya una comprensión de parte de ellos. Y muchos crecen creyendo que porque solamente oraron, hicieron una oración, repitieron una oración, ya son salvos. Y no hay una comprensión, no hay una madurez, no hay un cambio, porque no se conoce la verdad en su totalidad. Y es impresionante, hermano. Muchas gracias por su testimonio, gracias por compartirlo con nosotros. Igualmente, gracias a ti por invitarme en esta hora. Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Es un gozo, ¿verdad?, saber que usted tome un día una decisión por Cristo. Si es así, sería bueno que nos lo haga saber. Nos gustaría también conocerle, ¿verdad?, y usarnos. Así es. Hermano, antes de terminar, porque estamos hablando que si nos echamos un ratito algo grande, pero ha valido la pena. Antes de terminar, ¿podría decirnos dónde Dios le está usando, dónde usted está trabajando, en caso de que por casualidad alguien cerca de donde está a lo mejor pudiera llegar a lo mejor ahí? Sí, bueno, soy el pastor Noé González García. Estamos sirviendo a Dios en la ciudad de Querétaro. La iglesia es Iglesia Cristiana Bautista, Casa de Dios. Estamos ubicados en la colonia Juriquilla, Querétaro. Tenemos los servicios domingos a las 10 de la mañana y miércoles, a las 7 de la tarde. Nuestra ubicación ya aparece registrada en Google Maps con los horarios: Iglesia Cristiana Bautista, Casa de Dios. Y también nos encontramos pastoreando, ¿verdad?, y sirviendo en la Sierra de Querétaro, a
Aguacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles. Los días jueves a las 7 de la tarde tenemos servicios y los días domingos a las 11. Igualmente la iglesia ya es Iglesia Cristiana Bautista Puerta del Cielo y está registrada en el Google Maps. También el día que gusten acompañarnos, ahí está mi teléfono, es el 442-874-1745. 442-874-1745. Estamos para servirles. Si en algo más podemos hacer por ustedes, no duden en comunicarse. Que el Señor les bendiga. Qué tremendo. Pues de antemano, una vez más, gracias hermano, gracias por estar con nosotros y a cada uno de ustedes que nos ha podido sintonizar, que ha podido estar con nosotros escuchando este testimonio. La invitamos a que si nuevamente quiere escucharlo, puede ir a la página de Facebook, es Radio Cristiana Linderos Antiguos, y muy pronto también en YouTube tenemos el canal, se llama Solo por Gracia. También se va a estar transmitiendo ahí esta entrevista para que aquellos que quieran escucharla nuevamente, sea de bendición a su vida, puedan acudir a ello. Pues de antemano, una vez más, gracias y Dios les bendiga. Así Y es. recuerden que la gracia de Dios es aquello que nos sostiene. Amén. Que pasen muy buen día. Dios les bendiga. Dios les bendiga.